Hola amigos, estamos una vez más en estos encuentros de entrevistas virtuales que venimos realizando ya hace un buen tiempo y que procuran ir arrojando luz acerca de distintas problemáticas y en este caso, tal y como vienen señalando las últimas entrevistas, todo viene apuntando hacia lo que hace la problemática que encierra la prohibición del glifosato en un hecho histórico bueno, que señala la provincia de Misiones y que si bien no es la primera provincia que logra esta prohibición, sí lo está haciendo en un contexto muy particular, dado, bueno, los intereses que tiene el agronegocio en esta provincia. Sabemos que hay fuertes intereses, repito, por ejemplo, en que se deje de cuidar la selva, de que se pueda tumbar todo para meter soja y a pesar de la escasez de recursos y de muchas imposibilidades, todavía se sigue defendiendo nuestras reservas naturales, nuestros minifundios, nuestros pequeños campesinos. En esta oportunidad, una entrevista que hemos deseado hace muchísimo, es un amigo que tuve la oportunidad de conocer en el primer encuentro de pueblos fumigados en la ciudad de Basavilbaso. Él es una eminencia en materia de investigación y difusión científica acerca de la problemática de agrotóxicos en el país. Y que bueno, que basta con googlearlo un poquito para que ustedes reconozcan la importancia de la personalidad que está hoy con nosotros en esta entrevista, el doctor Medardo Ávila Vázquez, ahí en la ciudad estás en Córdoba capital. Medardo, ¿por dónde andás vos? Yo ahora estoy en Unquillo, que es donde vivo, que es un pueblito que está a 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Yo trabajo en Córdoba, en la Facultad de Medicina, en Córdoba, la ciudad. Es impresionante tu trayectoria, Medardo, quienes hoy estamos un poco en estas trincheras, somos de alguna manera, me atrevo a reconocer, discípulo de tu trabajo. Siempre ha sido algo que nos ha inspirado a mí en lo personal, también a mis hijos, pero también a muchísima gente acá en la provincia de Misiones. Y créeme que mucho de la conquista que hemos conseguido de la prohibición del glifosato tiene que ver con tu ejemplo, con tu trayectoria. Así que antes de iniciar con ningún comentario, simplemente decirte muchísimas gracias por existir y por ser bandera y vanguardia para todos nosotros. Medardo, nosotros tenemos un problemita bastante grave en la provincia de Misiones. Tenemos cultivos como la yerba mate, que son plantas nativas, que son árboles de la selva, que han sido domesticados, y que a pesar de estar en su entorno y su hábitat y su terruño, son cultivos que se les aplica enormes cantidades de glifosato bueno, para el control de maleza. Pasa lo mismo con los cultivos del té, ¿no es cierto? Y bueno, y esta prohibición está generando mucho ruido porque el agronegocio y los lobbies y las organizaciones que tienen en función de defender los intereses que ellos siempre han tenido, bueno, hoy están saliendo a protestar porque aparentemente no se puede producir sin glifosato, pero por otro lado, es curioso ver que parte de sus argumentos tienen que ver con que el glifosato es inocuo, es inofensivo. Así que yo creo que no hay una voz más autorizada que la tuya como para poder responder a esa pregunta. ¿El glifosato, Medardo, es inofensivo? No, no, el glifosato es un veneno agrícola bastante dañino para el ser humano. No es de todos los agrotóxicos, no es el más tóxico, ¿no? No el que tiene más impacto inmediato o directo sobre la salud humana, pero lo que pasa en Argentina que de 100 millones de litros de glifosato que se aplican, ponele, 60 65 son glifosato. O sea, de todos los agroquímicos que se usan en un año, el 65% es glifosato. Entonces, si bien el glifosato como molécula no es el más venenoso, como podría ser el 2,4-D, o insecticidas, neonicotinoides y demás, pero la dosis a la que estamos expuestos
argentinos, el glifosato es tan alta que este es el que explica las enfermedades que vemos en las zonas agrícolas, ¿no? Claramente, desde que se empezó a utilizar masivamente el glifosato en Argentina, se ha dado un cambio en la forma en que las poblaciones agrícolas en la Argentina se enferman. Un cambio en el perfil de morbilidad, le decimos nosotros, y también un cambio de mortalidad. La gente se muere de una manera diferente. Ahora, en los pueblos del interior que tienen economías vinculadas a la actividad agrícola, y se muere de cáncer, ¿no? En la Argentina, como ser, muere de cáncer una persona cada 5 fallecidos, ¿no? Cada 5 personas que mueren en un año, una sola muere de cáncer. Pero en los pueblos fumigados de la Argentina, de cada 2 personas que se mueren, uno muere de cáncer, ¿no? Y cuando nosotros estudiamos esos pueblos, encontramos de que el contaminante principal que estaba en la vida, en el ambiente de toda esta población, es el glifosato. Y el glifosato es cancerígeno. Es cancerígeno y es un poderoso cancerígeno y está clasificado así por la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa es que hay todo un lobby, todo un interés comercial de seguir utilizando el glifosato, porque imagínate, si el 65% de los agrotóxicos que se utilizan en la Argentina es glifosato, la cantidad de dinero que eso significa unos 4.000 millones de dólares por año de venta de la industria química, ¿no? Entonces, si vos se lo prohibís, de pronto se quedan sin ese recurso, tienen que ver cómo se componen sus ventas las multinacionales, ¿no? Entonces, hay un interés para hacernos creer de que el glifosato es inocuo, de que no es tóxico, que se puede tomar. Todavía hay agrónomos que siguen repitiendo la propaganda de Monsanto que dice que un vaso de Roundup se puede tomar. Y eso es una mentira de marketing absoluta, porque hay trabajos científicos, ¿sabes, Juan Carlos? Hay trabajos científicos que se hicieron en Sri Lanka y en la India, en humanos con agrotóxicos, expuestos a agrotóxicos, porque nosotros tenemos los datos en general de ratas, ¿no? A las cuales se le expone a glifosato, a 2,4-D, a clorpirifos, digamos. Entonces sacamos la conclusión cuánta es la dosis que mata a una rata, ¿no? Pero no tenemos los datos de los humanos, pues no podemos agarrar personas y someterlos a un veneno para ver cuándo se enferma o cuándo se muere. Pero en Sri Lanka y en la India hay momentos, ha habido años que ha habido epidemias de suicidios masivos de los agricultores que en realidad quebraban y los bancos tenían crédito con los bancos y los bancos les quitaban la tierra, las parcelas, entonces los agricultores se suicidaban y se suicidaban tomando agrotóxico, el agrotóxico que tenían ahí en su casa. Entonces, se hizo un estudio médico, científico, que está publicado, donde en los hospitales donde llegaban los suicidas se empezó a registrar qué había tomado, qué cantidad de agrotóxico había tomado y cuánto tiempo había pasado y seguían después la evolución de esos pacientes. En ese trabajo, que son como 5.000 suicidas, hay 600 que tomaron Roundup. De esos 600 hay 60 que tomaron un vaso completo de Roundup, son 180 mililitros. Todos murieron, todos murieron. Todos los que tomaron un vaso de Roundup murieron. Y eso es información científica. Entonces no te pueden decir, ¿eh?, que se puede tomar el Roundup o el glifosato, porque es mentira, nadie lo tomaría, solamente que vos te estés buscando matarte, como pasó con estos suicidas, desgraciadamente. Y Sí, tampoco es una claramente. sustancia que, como decía la propaganda, que no contamina, que vos le echás en el campo y queda ahí, se degrada, se disuelve la molécula. Absoluta mentira. Tiene una persistencia en el lugar de 60 días, hasta 120 en condiciones óptimas, ¿no? Pero por lo menos 2 meses va a estar ahí en el predio y después que se va a mover.
se va a mover con el agua, se va a acumular en el agua, ¿m? Se va a mover con el viento, pegada al polvillo, ¿no? O sea que es un contaminante. Nosotros lo estamos recogiendo en el río Paraná, ¿no? Para colmo, en las mediciones que se hacen en el Paraná, las más altas, ya viene con glifosato que viene de Brasil. Pero en la cuenca baja del Paraná se mide el glifosato en dosis que son 10 veces más altas que la que tenía cuando entró el Paraná a la Argentina. O sea que realmente el problema es grave. No es Claramente. una molécula que sea inocua, es muy peligrosa y los agricultores la usan para matar las hierbas, ¿viste? Lo usan, como vos me decís, la hierba mate, en el té, la usan en el arroz, la usan hasta en Cuyo, la usan en los viñedos, ¿no? Y el Malbec y el Cabernet está todo lleno de glifosato. Y hay países que ya te están empezando a devolver los vinos porque empiezan a medir y esto va a ser algo que va a ir creciendo. Cada vez se va a empezar a medir más glifosato, en qué residuo de glifosato queda en la verdura, en el arroz, en el vino, en la hierba, ¿no? Y eso pierde valor. Y por supuesto gana valor los alimentos que están libres de estos venenos, que los contaminan. Se puede Es una locura. desmalezar Ujú. con una asadita, con métodos mecánicos, ¿no? O sea, es mucho más fácil tirarle el químico, porque pasas silbando, tirándole el coso, y lo tira a un empleado, al cual le dicen, ¿qué? ¿Sos cagón? ¿No te animás a tirarlo? ¿Ah? Cuando la gente le dicen los trabajadores, no, mire, patrón, esto... No, ¿qué te pasa? ¿Que no te animás ahora? Y y juegan con ese chantaje así y los obligan a los trabajadores a utilizar esto sin muchas protecciones, porque también es impresionante el impacto en los trabajadores agrícolas, en los productores agrícolas de glifosato. Nosotros hemos hecho estudios, lo hemos publicado en revistas científicas, donde hay pueblos que tienen tasas de cáncer que son 3 veces más altas que las ciudades de referencia, como ser en Córdoba, comparamos con la tasa de cáncer que tiene la ciudad de Córdoba y pueblos del interior, distintos pueblos, tienen tasas que son 3 veces más altas la cantidad de cáncer que tienen en ese pueblo. Pero cuando dentro del pueblo vos analizás las personas que trabajan en el campo, los que son los agrónomos y sus familias, los agricultores, los productores, como le llaman ahora, que son agricultores, y que los que venden las sustancias, ese grupo, en los pueblos, nosotros en un pueblo que estudiamos de 5.000 habitantes, 1.000 habitantes estaban vinculados directamente al campo, ese grupo tenía 3 veces más cáncer que el resto del pueblo, ¿no? Por supuesto, las maestras, los empleados de comercio, también se enferman, pero los que más se enferman son los que están utilizando esta sustancia de forma permanente, ¿no? Es Medardo, impresionante. yo me acuerdo muy bien haberte escuchado allá en aquella oportunidad en Basavilbaso y oírte explicar algo que en ese momento vos lo llamabas, o creo que no es que lo llamabas vos, sino que así se llama, que era el efecto cometa, ¿sí? Que tenía que ver con la afección del glifosato en el ADN. ¿Es así o estoy recordando mal? Sí, sí, es así, es así. Estos fueron investigaciones que hicieron un grupo de genética de la Universidad de Río Cuarto y también otro grupo de genética de la Universidad Litoral de Santa Fe. Ellos empezaron a hacer experimentos con modelos en animales, a los cuales los exponían a glifosato y tenían, por supuesto, un grupo de animales a los cuales no los exponían a glifosato para que sean el grupo control, ¿viste? Nacían 20 ratitas y a las ratitas esas, a 10 le daban agua con glifosato, a 10 no, y después se fijaban. Y en las ratitas que estaban expuestas a glifosato tenían el ensayo Cometa,
muy alterado, mientras las ratitas expuestas a agua normal se veía el núcleo de la célula donde está el ADN, donde están los cromosomas, toda la información genética se veía como una luna en un estudio. El estudio se llama ensayo Cometa. En cambio, cuando están rotas las cadenas de ADN, se ve como un cometa, no se ve como una luna, sino se ve como una bola, pero que tiene como una cola, como la de Como un una cometa, estela. ¿no? Exacto. Como una Sí, estela. sí, Eso recuerdo muestra de bien. que hay pedazos de las cadenas de ADN que están rotas, entonces en el estudio que se hace una corrida electroforética, pasa una corriente eléctrica, entonces se mueve, si está rota, se mueven, ¿no? Si están sanas, se mantienen dentro del núcleo. Eso es un índice para ver genotoxicidad, o sea, si hay un daño en la estructura genética. Cuando nosotros tenemos daño en la estructura genética es muy importante saber si este daño existe, porque hay posibilidades de que el daño sea reparado, o sea, que se vuelva a reparar la ruptura del ADN y que la célula sobreviva, o si la célula está muy lastimada, la célula se muere, se destruye, se suicida la célula porque no puede cumplir su función. Pero muchas veces pasa, desgraciadamente, que esa célula no puede repararse y no puede autodestruirse, y entonces persiste con la información genética cambiada, aberrante, mutada. Es una mutagénesis, le decimos en medicina. Está cambiada la información de la célula, cuando todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información, tienen la misma estructura genética, pero esta célula cambió su estructura genética. Y si esa célula empieza a reproducirse, empieza a tener hijos que tienen información genética cambiada, diferente a la de mi cuerpo, ese grupo de células empieza a invadirnos. Eso es el cáncer, ¿no? Esa es la genética y de cómo se forma la biología del cáncer. Esas células empiezan a crecer, encuentran fuente de nutrición de vasos sanguíneos y nos invaden, ¿no? Eso se vio en ratas. Después se hizo prueba en humanos y se hizo con los agricultores de los alrededores de Santa Fe, de las quintas, y se hizo con gente de los pueblos saujeros cerca de Río Cuarto, y se encontró que tenían el mismo daño que las ratas que habían sido expuestas a glifosato, ¿no? Se hizo también en niños estas pruebas, en niños de Marco Juárez, y se los comparó con niños que no estaban expuestos a esto. Este ensayo cometa muestra que tenés el daño, tenés la posibilidad de desarrollar el cáncer, no que lo vas a desarrollar. La mayor parte, por suerte, se protege de este daño, ¿no? Y no se enferma. Pero hay un grupito que lo va a tener, es decir, un grupito que es 3 veces mayor que lo que sería, digamos, el cáncer natural que tenemos. Nosotros tenemos una carga de cáncer en la Argentina, como ser cada 1.000 personas en la Argentina, 2 tienen diagnóstico de cáncer por año. Esta es la incidencia de cáncer que tenemos de hace 50 años, ¿no? Pero en los pueblos fumigados, cada 1.000 personas, 6 tienen diagnóstico de cáncer este año, ¿no? En los pueblos donde se usa glifosato masivamente, 6 tienen diagnóstico de cáncer sobre 2 que tendrían que tener diagnóstico de cáncer cada 1.000 personas. Entonces, bueno, esto es una barbaridad, pero son 6 de 1.000, ¿no? Entonces, no es que tenemos, digamos, no tenemos 100 de 1.000, ni 50 seguro. Entonces son 6 de 1.000, que son muchos, pero cuando los políticos lo miran les parece poco y a la industria trata de taparlo a esto y hacerlo que no sea mucho. Yo cuando empecé con estos temas, yo empecé de casualidad porque me encontré con un barrio de la ciudad de Córdoba, cuando yo era subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba, y tenía un barrio que tenía exceso de cáncer, tenía 3 veces más cáncer que el resto de la ciudad, y no podía ser. Entonces empezamos a estudiarlos y ahí nos encontramos, terminamos detectando glifosato en el patio de las casas.
porque ese barrio estaba en el límite donde termina la ciudad y empezaban los campos de soja. Terminaba la última calle, cruzando el alambrado empezaban los sembradíos de soja y ahí fumigaban y lo que más se usaba era glifosato, Juan Carlos. Y O sea bueno, eso que terminó. me estás recordando el año pasado, bueno, llevamos acá a los medios locales para poder entrevistarlo a Matías Vázquez, que es un amigo personal, ¿no? Que precisamente está padeciendo de cáncer hace muchos años y el testimonio de él era justamente eso. Él vivía, le tocaba vivir, hasta hoy día vive frente de un campo de té que se fumiga habitualmente. Él empezó con problemas bueno, de cáncer, de leucemia, y se tomó el trabajo de hacer un relevamiento en su cuadra, es decir, ese mismo frente que daba a ese campo, ¿no? Y tenía tres casos ¿me explico? En un frente de una cuadra de un campo. O sea, yo creo que esto que vos estás manifestando, esos porcentajes, creo que son hasta discretos. Eh, Realmente estamos Sí. hablando de un problema muy grave. Yo creo que te había oído mencionar en algún momento, en alguna entrevista, alguna suerte de mecánica que habían logrado fundar ustedes para que los mismos vecinos puedan tener un relevamiento y un diagnóstico. ¿Cómo funcionaría esto para que, bueno, para darle también instrumentos, herramientas a la gente que sepa poder evaluar de alguna manera lo que está pasando? ¿Qué tendría que prestar atención? No, mira, lo primero es hacer un mapa del cáncer en los barrios o en los pueblos, ¿no? Nosotros en Barrio Ituzaingó no sabíamos qué era lo que estaba enfermando a la gente. Primero pensamos que era el PCB de los transformadores de energía eléctrica o que eran metales, porque eso está cerca de una zona industrial y podía haber metales pesados enterrados antes en la zona donde se hizo el barrio. Y no sabíamos. Entonces cuando empezamos a mapear junto con los vecinos, ¿no? Empezaron a ellos a hacer la encuesta, a preguntarse entre ellos y en un mapa empezamos a marcar dónde estaban los enfermos. Nos encontramos, como vos decís, cerca de los campos, ahí en la cuadra del frente y esas dos primeras manzanas tenían el 90% de los enfermos de cáncer de todo el barrio. Un barrio de 5.000 habitantes, imagínate como un pueblo, pero que justo donde estaban los campos era donde estaban los enfermos. O sea, no era el agua, no eran los transformadores de electricidad, que un PCB, porque alrededor de los transformadores no había concentración de casos, no era el suelo que tuviera metales, era el campo, algo había en el campo, y el campo ya había tomado, esto pasó en el año 2002, 2003, empezaron los casos, nosotros nos tomamos a la situación en el 2007. El campo ya en este siglo, del 2000 en adelante, el campo, digámoslo, el agronegocio tomó con fuerza el tema del uso de los insumos químicos, de los agrotóxicos en forma masiva. Forma masiva es, ante cualquier situación se fumiga. Lo único que se hace es sembrar, fumigar, fumigar y fumigar y después cosechar. También después cosechado también se le sigue echando venenos a los productos para supuestamente protegerlos. Y también antes de sembrar se hace todo el barbecho químico, el desmalezaje y todo lo demás con químicos. O sea que la actividad agrícola de pronto se convirtió en una actividad tóxica, ¿no? Porque estas sustancias son tóxicas. Nosotros, Yo, digamos, yo podemos recuerdo pensar. Sí, que decime. en tus investigaciones, cuando difundiste el caso Campo Maíz, me quedó grabado que una de las conclusiones que habían arribado es que era más saludable, o sea, era más tóxico el pueblo que el mismo campo que estaba fumigado, era un disparate, ¿no? Sí, bueno, sí, Monte Maíz. Sí, eso es Monte así. Maíz. Desgraciadamente, este, la, la dinámica, por lo menos en papa húmeda, en el cultivo de soja, en el cultivo intensivo, así, extensivos, intensivos,
ha llevado a que las poblaciones se vayan a los pueblos. Las poblaciones que antes estaban en los campos, en las distintas estancias, digamos, terminaron demoliendo las viejas casas de los abuelos y todos se han ido al pueblo, ¿no? Primero porque hay Claro. dinero y en el campo, en el medio del campo, no tenés qué hacer con la plata, no tenés cómo gastarla, cómo disfrutarla. En cambio, en el pueblo la podés gastar, ¿no? Entonces se han ido todos al pueblo. En el pueblo están, los productores viven en el pueblo, en el campo no hay nadie. Y nosotros cuando estudiamos Monte Maíz, el municipio tenía registrados 5 depósitos de agrotóxicos. Y nosotros cuando hicimos relevamiento encontramos 22 depósitos de No, agrotóxicos, que eran los mismos productores que en el patio de atrás de la casa tenían un galpón donde claro, estaban todos los bidones, donde estaba el mosquito, claro. donde estaba todo ahí. Y ellos vivían ahí, ¿cómo nos iban a enfermar? Cuando hicimos las Y, mediciones de agrotóxico en las calles, para ver dónde estaba, qué cantidad había en el pueblo de agrotóxico y cuánto había en el campo, que también fuimos a los campos y tomamos mediciones, había 40 micras de glifosato en el campo, había 4.400 en el campo, en la calle de tierra, donde pasaban los mosquitos, van y vienen todo el tiempo. O sea, había 4.400 micras contra 40 que había en el campo. Porque al campo ese iban a aplicar cada 15 días, cada 20 días, pero iban y salían de acá, del pueblo. Entonces el pueblo era el centro de operaciones de la fumigación. O sea, el lugar donde están los depósitos, donde se mueven los mosquitos, las máquinas de fumigar, donde se preparan, es un ambiente que tendría que estar fuera del pueblo, en un lugar, en un playón de agrotóxicos, ¿m? Para que no estén los niños, para que no estén los ancianos, para que no estén las mujeres embarazadas en contacto, si quieren hacer este desastre. Lo que yo te decía, Medardo, sí, 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 que decime, disculpa. no, porque dicen, bueno, es un herbicida, no es tóxico para nosotros. Es tóxico para nosotros. La, la vida tiene un solo modelo en este planeta, ¿no? No hay un modelo para las plantas y un modelo para los animales y otro para nosotros. Nosotros compartimos los mecanismos biológicos de las plantas, de los insectos, de los animales y los humanos, ¿no? Nosotros, cuando estudiamos el genoma humano, que es todos los genes que tenemos nosotros, nos encontramos que las plantas, el 40% de nuestros genes son genes de las plantas, que regulan las actividades de las organelas intracelulares y de la membrana de las plantas, igual que lo hacen en nuestro cuerpo. O sea que tiene 40% de nosotros la planta, es un árbol. Vos mirá un árbol, cualquiera tiene 40% de nosotros, entonces vos le tirás un veneno, y vos decís, a mí no me va a hacer nada porque yo soy humano, y ese es un árbol o una plantita, un yuyo, una maleza, y la vamos a matar. Estamos tirando vamos a interferir sobre mecanismos que son parte de nosotros. ¿Mm? Vamos a hacer las moscas, el 60% de nuestros genes están en las moscas, ¿no? En las cucarachas. O sea, las ratas tienen hasta un 90% de nuestros genes son idénticos a los de las ratas, ¿no? Es impresionante. Hay algunas personas que son más ratas que otras y tienen un poco más de genes, probablemente. Sí, Por eso hay un poco claramente. de diferencia. Pero en general, mira, es así. Entonces vos tirás venenos para matar la naturaleza y te estás tirando a vos mismo. Y aparte de esto ha generado este uso de agrotóxicos, porque cuando empezaron esto hace muchos años, nos decían de que usando estas semillas y estos agrotóxicos se iba a disminuir el uso. Digamos, cada vez usar menos agrotóxicos íbamos a contaminar menos. Es al Y revés, pasó lo contrario, ¿no? Cada tal vez cual. empezaron usando 3 litros de glifosato por hectárea en la provincia de Buenos Aires en el año 96 y le aplicaban en 3 aplicaciones de 1 litro por hectárea 3 veces al año. Ahora están aplicando 15 litros en esa misma hectárea y le están agregando 2,4-D y otros herbicidas para poder lograr que esa hectárea se mantenga llena de yuyos, libre de yuyos, libre de maleza. O sea que la naturaleza se va adaptando, se va acomodando a la agresión química y va buscando
sobrevivir, ¿no? Entonces cada vez los agricultores tienen que usar más agrotóxicos. En el té, en la yerba mate, tienen que usar más para lograr los mismos resultados. ¿Eh? Y encima Imagínate, está carísimo. la industria química está fascinada. La industria química todos los años te vende más. Cuando vos ves el cuadro de uso de agrotóxicos en los últimos 20 años, la Argentina aumentó un 700% la cantidad de agrotóxicos que se aplican en la Argentina y la superficie no aumentó ni un 50%. O sea, no es porque aumentó la superficie de hectáreas que se cultiva de que usamos más agrotóxicos. Aumentó un 700 y aumentó un 50 la superficie. O sea, estamos usando mucho más agrotóxicos. El negocio para la industria química es enorme. Esto lo pagan los agricultores. Pero desde el punto de vista nuestro médico, cada año se aplican más agrotóxicos, por lo cual nuestros pacientes, nuestras comunidades están expuestas a dosis más altas. Si este año no te enfermaste, porque te aplicaron 100 miligramos de glifosato, el año que viene van a aplicar 110. Y vamos a ver si sobreviví a 110. Y el otro año 120, porque aumenta, todos los años aumenta entre un 8, un 10, un 12% la cantidad de agrotóxicos que usan en la Argentina, porque necesitan, con este modelo, usar más. Realmente es una locura. Medardo, claramente me viene la imagen de la ruleta rusa, ¿no? Con esto último que estaba señalando. Yo he escuchado debates bueno, de personas que manifiestan de que no, mira, yo hace mucho que uso y nunca me pasó nada, ¿no? Y después vemos, bueno, las generaciones venideras, cómo hay interferencia, ¿no? De cómo hay afecciones que tal vez a vos no te afecte, sin embargo a tus hijos le va a traer las consecuencias. Y en fin, esto es un disparate y una estupidez de proporciones bíblicas que bueno, nosotros celebramos estar hoy dando esta batalla que por fin nos toca, bueno, defender leyes, ¿no? Que es importante ver también que lograr aprobación de leyes es un paso muy importante, pero que no significa mucho. Esto es bueno señalarlo también a todo el movimiento agroecológico y de defensa de la vida de todo el país y de América Latina. Haber aprobado una ley es un gran paso, pero no significa nada porque uno sigue necesitando, capaz, más que antes, de organización y de difusión para poder sostener eso, porque son mafias criminales que realmente tienen un poder de lobby que es aterrador muchas veces. Y en ese contexto está esta entrevista, Medardo, así que yo no sé cómo agradecerte, ya estamos cerrando, nos quedan 2 minutos, No, y sí, que Juan Carlos, ya, pero mira, sí, es fundamental que las provincias, el Estado, porque nosotros que hemos logrado, en estos 20 años de lucha, Juan Carlos, hemos logrado que muchos pueblos, tenemos 400 pueblos en la Argentina y pequeñas ciudades, que tienen ordenanzas que prohíben el uso de glifosato y agrotóxicos en general alrededor de esos pueblos, ¿no? sí, Hemos sí, logrado con los municipios ahí demostrando, y porque veían, se enfermaba tu tía, tu prima, tu hermana, ¿no? Los vecinos, los agricultores, los mismos agricultores se enfermaban, ahí era innegable la situación, y hemos logrado que haya 400 pueblos que hayan logrado parar las fumigaciones, por lo menos alrededor, alejarlas un poco, con lo cual ha disminuido mucho la exposición. Pero necesitamos que el Estado provincial, el Estado nacional, tome en cuenta a quién vamos a defender. ¿Qué es lo más importante acá? ¿Es la vida y la salud de la población o el agronegocio? Si hay otras soluciones, si hay otras soluciones técnicas agrarias, pueden hacer la producción de otra manera mucho más sana, ¿no? Y aparte, la experiencia que se ha ido construyendo, porque estos 400 pueblos que te mencionaba, que no tienen agricultura tóxica alrededor, muchos de estos pueblos están haciendo agricultura ecológica alrededor de estos pueblos y se creó una red de pueblos y de municipios que hacen agroecología y están sembrando en forma, no están haciendo lechuguitas, no son ningunos hippies, son productores y viven de esto. Están haciendo producción sin agrotóxicos, con muy buenos rindes, con muy buenos respuestas económicas, no gastan en agrotóxicos, con lo cual se ahorran casi un 30-40% de los costos de producción, ¿no? Y aparte no son puteados por todos los vecinos,
que le dice, o los padres, los compañeros del cole que le dicen a tu hijo, que tu viejo me enfermó, a mi mujer y a mi otro. O sea, volvemos a tener un nivel de convivencia más o menos aceptable. O sea, es posible hacerlo y el Estado tiene que ponerse las pilas, por eso lo felicito y estoy a disposición. Nosotros, los trabajos de Montemaíz, cuando estuvimos con vos en Vaso del Vaso, lo habíamos realizado, pero estaban en proceso de publicación. La legislatura, los ministerios de salud se involucran en esto. Porque es uno de los determinantes sociales de la salud, está en preservar el ambiente sano, ¿no? Y esto es fundamental, disminuir la exposición a estos productos es evitar de que se nos disparen las enfermedades vinculadas a esto. O sea que en asma, como ser, en asma, en niños, nosotros pasamos de tener un 12% de niños de primer grado, como ser, que son los que tienen, el 12% de los chicos usa aerosoles porque tiene problemas respiratorios, a tener un 50% de los chicos de los pueblos que necesitan usar aerosoles porque hacen broncoespasmo y sibilancia, ¿no? Y eso no es por alergia, eso es porque el glifosato en modelos experimentales genera asma en conejos, ¿no? Y obviamente también lo produce en los niños. Y nosotros esto que encontramos estudiando niños argentinos, en el estudio de salud infantil en Estados Unidos, en California, encontraron los mismos resultados vinculados al glifosato, ¿no? O sea, ¿Cuáles son, Medardo, si tendrías que enumerar, ponele, cuáles son los principales síntomas que uno tiene que empezar a prestar atención porque son posiblemente afecciones por agrotóxicos? y vos tenés, obviamente, todo lo que es cáncer y malformaciones y pérdida de embarazo, o sea, los niños que nacen con malformaciones, yo soy neonatólogo y nosotros, el 70% de los niños que llegan a las unidades de alta complejidad de neonatologías vienen de los pueblos fumigados y la población, no tenemos el 70% de la población en los pueblitos, tenemos, Argentina es un país urbanizado, la mayor parte de la población vive en ciudades grandes, ¿no? Y sin embargo los niños fumigados vienen de pueblitos chiquitos donde están en contacto con el glifosato. Y otro es la pérdida de embarazo, la pérdida de embarazo es impresionante, o sea, los abortos espontáneos son muy altos, con una frecuencia 5 veces más alta que la que tiene una población no expuesta al glifosato, que te han vinculado a esto de la genotoxicidad. Después el asma, los problemas respiratorios, los problemas endocrinos, el hipotiroidismo. Monte Maíz, los mayores de 20 años, el 25% de los mayores de 20 años tiene hipotiroidismo y toma la pastillita de la tiroides todas las mañanas. O sea, normalmente es el 6% y es el mayor de 40, 50 años. Estos son de 20 años para arriba y no era el 6%, es el 25%. Uno de cada cuatro tenía hipotiroidismo, ¿no? Y cuando lo hace la gente de Rosario, que hicieron estudios en muchos pueblos, también encontró lo mismo, ¿no? Que el hipotiroidismo es una epidemia en los pueblos donde están en contacto con glifosato, porque el glifosato también altera las hormonas, ¿no? Es un disruptor endocrino, altera los mensajes hormonales y hace que empiecen a funcionar mal las glándulas. Esos son los problemas principales. Después, en el momento de la intoxicación, el momento en que vos tenés una intoxicación aguda masiva, bueno, tenés otros cuadros. El tema es estas enfermedades que son como consecuencia de una exposición crónica, continua, que vos la tenés, que sentís por ahí el olor a los agrotóxicos porque están fumigando, te pican un poco los ojos y pasó, ¿no? Pero una vez al mes, cada 2 meses, en época de fumigación. Las épocas de fumigación son principalmente cuando están preparando los campos para sembrar, ¿no? Pero hay que ver también en la dinámica de emisiones, según la economía regional, cuáles son los momentos que se usan este tipo de sustancias, ¿no? O sea, realmente son una serie de enfermedades que no eran comunes
que las tuviéramos y los médicos las saben reconocer y sabemos que es así. Y son difíciles de tratar, ¿no? Son difíciles de tratar porque, imagínate, con el tema del asma, que en las ciudades de Buenos Aires o Córdoba es un problema más que se aumenta en el invierno con las infecciones virales que desencadenan este cuadro de broncoespasmo. Sin embargo, en los pueblos fumigados se ven, las farmacéuticas te dicen que nosotros vendemos los aerosoles al principio del verano. Al principio del verano cuando más fumigan, ¿viste? ¿Cómo puede Casualmente. ser que en el verano con calor los chicos estén con asma? Y no en el invierno con los mocos y todo lo demás, cuando está vinculado más a algo infeccioso, alérgico. En cambio, esto es tóxico. El asma que tienen los chicos donde se usa glifosato es tóxico, claramente. Bueno, mirá, acá cerquita, junto con el Ministerio de Agricultura Familiar, estamos haciendo el primer ensayo de trigo agroecológico de la provincia de Misiones, que bueno, que gracias a una adquisición de semillas agroecológicas que hemos conseguido del RENAMA, bueno, de toda una red. Pues, hace poco estuve en Basavilbaso, estuve con Alicia, estuve bueno, con todos los amigos del Basta es Basta. Ellos, bueno, estaban, justamente hoy estaba hablando con ellos, estaban muy felices de que vos puedas compartir con nosotros, con nuestra lucha, toda tu experiencia. Eh, me recordaste lo del trigo agroecológico, porque hace poquito, bueno, hicimos un videíto ahí con una gran bandera en homenaje a nuestro querido Fabián Tomás, que sigue estando muy presente para nosotros, es parte fundamental de nuestra lucha. Tenemos nuestro Fabián acá, que es Matías Vázquez, que bueno, algún día seguramente me encantaría que tengan la posibilidad de conocerse ustedes. Es un gran luchador, realmente el espíritu de Fabián vive en él, claramente. Y bueno, quiero hacer público, aprovechando esta entrevista, que bueno, en mi condición de asesor y de coordinador de políticas estratégicas del Ministerio de Agricultura Familiar, me pongo en campaña, tal y como lo hablamos fuera del aire hace un rato, Medardo, de contar con vos, con tu equipo, con tu trabajo. Me hace mucho sentido la necesidad de empezar a hacer relevamientos en las chacras acerca de cuál es la situación que se está viviendo, y empezar, bueno, empezar a hacer las cosas de verdad, empezarlas a hacerlas en serio. Bueno, y en ese sentido simplemente cerrar esto con ese compromiso de mi parte y fundamentalmente agradeciéndote, hermano querido, porque sé que tu lucha a veces es ingrata y a veces uno está muy solo y uno lo sabe porque también está en los mismos ruedos, pero quiero dejarte bien en claro, amigo, de que nada de lo que has hecho en todos estos años fue en vano, que muchos de nuestros triunfos acá son parte, son legado y son herencia de tu trayectoria, de tu trabajo, de tu enseñanza, de tu ejemplo. Sos Oh, muchas gracias, Juan. Es nuestro trabajo como médico, es fundamental no solamente atender a los enfermos, sino es principal tratar de que no se enfermen. Y si ahí nos cruzamos con los sistemas productivos, con los intereses del mercado, bueno, tendremos que cruzar. Tendremos que decir las cosas como son, porque lo que más importa es que nuestros niños, nuestros viejos, nuestros amigos estén sanos y puedan vivir dignamente. Así que por eso lo hacemos y menos mal que colabora en algo. Estamos a vuestra disposición y bueno, los felicito por haber sacado esta ley. Realmente me hubiera encantado que Córdoba pudiera haberlo hecho también, pero bueno, estamos lejos. Bueno, Medardo, muchísimas gracias. Un Entonces, abrazo. vamos a estar en contacto ahora, prontito, prontito, justamente para coordinar todo esto que te mencioné. Dale.